Hola jóvenes, vamos a hablar de filosofía moderna. Para situarnos, ya sabéis que en este periodo ha comenzado la revolución científica. Copérnico ha planteado el sistema heliocéntrico y de los problemas derivados de ese planteamiento, pues entre Kepler y Galileo, que son prácticamente contemporáneos, empiezan a desarrollar lo que acabará siendo con Newton la física moderna. El planteamiento parte de esa idea de Galileo de decir que el mundo es un libro que está escrito en lenguaje matemático. A partir de esa idea de que las matemáticas son las que describen bien la naturaleza, el mundo, nos encontramos con la corriente de pensamiento del racionalismo. Y el primer representante, y que pasa por ser el padre de la filosofía moderna, es Descartes. Bueno, pues vamos a ver. En cuanto a la idea del racionalismo, los racionalistas y Descartes piensan que la única fuente de conocimiento válido es la razón, y la razón entendida según el modelo de la razón matemática. Eso les lleva a la idea de pensar que como la razón es única, la razón es una, es la misma para toda la humanidad, eso implica una unidad del método y les lleva a la idea de una máthesis universalis, es decir, de una ciencia capaz de abarcar todos los conocimientos, puesto que, según la idea de esa máthesis universalis, no hay distintos métodos para distintas ciencias, sino que habrá el método del conocimiento. Ese método tiene que ser un método universal y, por supuesto, matemático. Tenéis ahí en el esquema la definición de método que da Descartes en las reglas para la dirección del espíritu, y en otra obra, que es de las más conocidas de Descartes, en el discurso del método, que es un prólogo, una introducción a unos tratados de ciencias concretas, de óptica, de física y demás, esas reglas quedan resumidas en cuatro. En primer lugar, la regla de la evidencia, es decir, no tomar como verdadero en un primer momento nada más que aquello que se me presente como evidente. Y la evidencia se define por la claridad y distinción. Bueno, ¿qué es lo que podemos percibir de forma evidente? ¿Qué es lo que la mente o el intelecto puede percibir de forma evidente, es decir, clara y distinta? Pues solo las naturalezas simples, o sea, las ideas simples de las cosas. Bien, la segunda regla del método es la regla del análisis. Cuando me enfrento a un problema complejo, a una cuestión que quiero desentrañar, lo primero que tengo que hacer es descomponer todas esas ideas que se me presentan en sus elementos más simples, ¿no? Para alcanzar precisamente esas naturalezas simples que serían las evidentes. Bueno, el tercer paso sería la síntesis. Es decir, a partir de esos elementos simples, de esas naturalezas simples que he conseguido, voy deduciendo, encadenando esas ideas simples para alcanzar nuevas verdades. Y puedo ir formando, a partir de un proceso deductivo, ideas más complejas, pero que como se deducen de ideas simples, pues siguen siendo verdaderas. Y por último, el paso de la comprobación, el último paso del método, la última regla, que sería el recuento y revisión para cerciorarnos de que no nos hemos dejado nada fuera, de que no hemos omitido nada o de que no hemos incluido algo que no fuera lo suficientemente claro y evidente. Bueno, como se puede percibir, este método es un refinamiento, una estilización del método que ya había utilizado Galileo, que se llamaba el método resolutivo compositivo. Bien, a partir de este planteamiento de la racionalidad matemática y del método único para las distintas ciencias,
tenemos que garantizar el conocimiento. Ese criterio de verdad, de la claridad y distinción, que va buscando la certeza del conocimiento, implica, para Descartes, someter todos los conocimientos previos, todos los conocimientos heredados, a duda. Es decir, Descartes reniega del conocimiento de la transmisión de la tradición escolástica, que era de la que seguía dominando de alguna manera en la enseñanza, y entonces la duda tiene que ser metódica, o sea, tiene que ser sistemática, podríamos decir. ¿De qué dudamos? En primer lugar, dudamos de los sentidos, porque los sentidos nos engañan, los sentidos muchas veces nos muestran las cosas como no son. Basta pensar, por ejemplo, en las ilusiones ópticas o cosas por el estilo. También tenemos que dudar de la distinción entre vigilia y sueño. No distinguimos bien cuándo estamos despiertos y cuándo estamos dormidos, porque a veces los sueños se nos presentan de una manera tan vívida que los confundimos con la realidad. E incluso podemos dudar de las matemáticas. Si pienso en un razonamiento matemático o sueño con un razonamiento matemático, eso es igual. Entonces, ¿cómo dudo de las matemáticas? Bueno, pues por dos razones. En primer lugar, porque la razón humana está sometida al error, podemos equivocarnos, y sobre todo porque pudiera ser que existiera un genio maligno que hiciera que cada vez que yo creo que hago un razonamiento correcto, en realidad me esté equivocando, ¿no? Que si pienso que 2 y 2 son 4, pues resulta que en realidad son 5 y el genio maligno me está engañando. Bien, toda esta duda de estos tres ámbitos o estos tres elementos implica que el hecho mismo de dudar, que es una actividad del alma, y a cualquier actividad del alma la podemos llamar en general pensamiento, ¿no? El hecho de dudar, de que yo estoy dudando, eso es lo único indudable. Y puesto que soy una cosa que duda, pues soy una cosa que piensa. Y ahí alcanzamos la primera verdad, el yo pienso, luego existo. Es decir, que el primer elemento claro y distinto, el primer elemento cierto del conocimiento es la res cogitans, la cosa pensante, ¿no? El yo que piensa. Ahora bien, con eso no puedo avanzar en el conocimiento, necesito algo más. Entonces, como yo pienso ideas. Bien, pues entre mis ideas encuentro una que es una idea innata, es decir, una idea que no me viene de fuera, no es una idea adventicia, y tampoco es una idea que haya hecho yo, una idea facticia, que haya compuesto yo a partir de otras ideas, sino que es una idea innata, clara y distinta, y es la idea de una sustancia infinita, que sería la segunda verdad, ¿no? Dios como cosa o sustancia infinita. Bien, puesto que Dios es bueno, elimina la posibilidad de que exista un genio maligno. Y entonces, a partir de eliminar la posibilidad del genio maligno, tenemos garantizada la verdad de las matemáticas. Una vez que tenemos garantizada esa verdad, podemos establecer la realidad o la verdad de la extensión, de la res extensa, o sea, del mundo físico. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que tenemos es que a partir del yo pensante llegamos a la idea de Dios, y a partir de la idea de Dios, a través de las matemáticas, establecemos la verdad de la res extensa, ¿vale? Porque una parte de las matemáticas es la geometría, y la geometría se ocupa de la extensión. Bueno, esto sería lo fundamental. Os recuerdo también que hay un problema planteado así en las tres sustancias, res cogitans, res extensa y res infinita, un problema en la comunicación que pudiera darse entre la res cogitans y la res extensa, o el problema mente-cuerpo, ¿vale? Que Descartes soluciona de una manera un poco estrambótica con lo de la glándula pineal.
y a partir de ahí hay que establecer una moral también, que para Descartes sería una moral provisional, en el doble sentido de que es mientras tanto en cuanto no encontremos un desarrollo cierto del conocimiento que nos permita deducir una moral, y provisional en el sentido de por provisión, de las provisiones que uno coge cuando va a hacer un viaje, ¿no? Bueno, pues para ir tirando, digámoslo así, ¿vale? Eso lo miráis en los apuntes también para tener un poco la imagen completa de Descartes. El racionalismo, aparte de Descartes, está representado por dos autores que son Spinoza y Leibniz. Spinoza lo que hace es deducir lo que se deriva del planteamiento de una sustancia infinita, ¿vale? Ya recordáis que Descartes, en la definición de sustancia que había dado, realmente solo le correspondía a Dios y consideraba sustancias también al pensamiento y a la extensión porque solo dependían únicamente de Dios. Pero eso es una definición un poco, poco rigurosa. Entonces, Spinoza intenta definir y deducir rigurosamente lo que se deriva de una sustancia infinita, que identifica con Dios e identifica también con la naturaleza. Bueno, si la sustancia es infinita, constará de infinitos atributos. Y esos infinitos atributos, para nosotros, solo son conocidos dos: el pensamiento y la extensión, ¿no? La diferencia es que ahora no son sustancias como en Descartes, sino que son atributos de la única sustancia. Y esos atributos que conocemos se expresan de infinitos modos. Los modos, las modificaciones de esos atributos, en el caso del pensamiento son las ideas y en el caso de la extensión son los cuerpos. Bueno, pues a partir de ahí Spinoza desarrolla toda una elaboración, sobre todo en la ética, ¿no?, de la naturaleza de los afectos y de la fuerza de la razón, que no vamos a entrar ahora. El otro gran racionalista es Leibniz. El planteamiento de Leibniz es un poco distinto. Él habla de que hay infinitas sustancias, que llama mónadas, y cada mónada, que es intensión, ¿no?, una pura intensión, un puro elemento simple intensivo, refleja el orden del universo, el orden de las demás mónadas, ¿vale? Luego tendríamos a Dios, que es monadum, es decir, la mónada suprema, la mónada de todas las mónadas, ¿vale? Y Dios sería el responsable de que haya un orden, una armonía entre todas esas mónadas, y que las combinaciones, la combinatoria de las mónadas, dé lugar al mejor de los mundos posibles. Bueno, hay que tener en cuenta que tanto Spinoza como Leibniz son bastante críticos con el pensamiento de Descartes, que sin embargo va a encontrar inesperadamente una continuidad en el empirismo, sobre todo en la figura de John Locke. Locke, que es un personaje muy importante y que participa activamente en la Glorious Revolution de Inglaterra de 1688, recoge todo el planteamiento cartesiano con una salvedad. No existen las ideas innatas, no hay tal cosa como ideas innatas. Y si no hay ideas innatas, entonces todo nuestro conocimiento procede de la experiencia, ¿no? La experiencia da lugar a ideas en la mente, ¿no?, pero que proceden todas ellas del contacto, digamos, experiencial con el mundo. Esas ideas se pueden dividir en dos tipos: simples y complejas. Dentro de las ideas simples podemos encontrar ideas simples de sensación o ideas simples de reflexión, según estemos hablando de la experiencia externa, sensación, o de la experiencia interna, reflexión. Y también encontraríamos ideas que son una combinación o que son a la vez ideas de sensación y de reflexión.
Bueno, en las ideas de sensación, ideas simples de sensación, podemos distinguir cualidades primarias y cualidades secundarias. Solo las cualidades primarias, que tendrían que ver con el tamaño, la figura y demás, pertenecen propiamente a los objetos. Y las cualidades secundarias, el olor, el color, el sabor, todo esto, dependen más bien de nuestros sentidos o de nuestro modo de percibir las cosas. Bien, a partir de esas ideas simples, del tipo que sean, se forman las ideas complejas. Y ahí Locke distingue tres tipos de ideas complejas: sustancias, modos y relaciones. Nos detenemos un momento en las sustancias, que básicamente podemos establecer tres. El yo, del cual tenemos certeza intuitiva, es decir, una certeza inmediata. La realidad, el mundo, del cual tenemos certeza sensitiva, porque tiene que haber algo que sea causa de mis sensaciones, de mis ideas. Y Dios, del cual tenemos certeza demostrativa, ¿no?, como causa del mundo. ¿Vale? Bueno, quedaros con que la idea de causa tiene un papel importante en esta definición de las sustancias. ¿Vale? Lo cierto es que la sustancia como tal, no es conocida por nosotros. Nosotros conocemos las cualidades que aparecen en la sustancia. Cuando yo percibo, por ejemplo, en la realidad una rosa, pues lo que percibo son una serie de cualidades primarias y secundarias, ¿vale?, que supongo que están soportadas por algo, que sería lo que llamamos la sustancia real, pero esa sustancia no es percibida directamente por mí, ¿no? Locke la llama, literalmente un no sé qué, ¿no? Bien, dejamos el asunto del conocimiento y pasamos a la teoría política, puesto que Locke es el padre o uno de los padres de la posición política conocida como liberalismo. Bien, el planteamiento es el contrato. Partimos de un estado de naturaleza. En ese estado de naturaleza, es decir, previo a la constitución del Estado, de la sociedad política, hay unos derechos naturales, entre ellos fundamentalmente el derecho de propiedad, y esos derechos naturales vienen dados por una ley natural, que es la ley de la razón. ¿Qué ocurre? Que en ese estado de naturaleza la garantía o la salvaguardia de esos derechos es muy débil, es muy frágil. Entonces los hombres, por un cálculo racional, establecen un contrato que garantice el cumplimiento de esos derechos naturales, y para ello hay que establecer, lo primero, una división de poderes. Hay que establecer unas leyes acordadas por todos, por consenso, poder legislativo. Hay que establecer un poder capaz de hacer cumplir las leyes, poder ejecutivo, y hay que establecer un poder que sea capaz de juzgar de forma neutral en caso de conflicto, el poder judicial. ¿Vale? Y además esa idea de sociedad se complementa con la idea de tolerancia religiosa. Es decir, ya estamos en la separación entre lo que compete al Estado y las cuestiones religiosas, que pasan a ser una cuestión privada y que hay que tolerar las creencias de cada cual en tanto en cuanto no perjudiquen al Estado. Bien, el siguiente gran empirista es David Hume. Hume hace una corrección a Locke, en el sentido de que Locke había llamado a todo ideas, y Hume distingue entre impresiones, que serían las ideas simples, sobre todo de sensación o de reflexión de Locke, y que serían más vivas, más intensas, y las ideas propiamente dichas, que tendrían una menor vivacidad, serían menos intensas o menos vivas. Bien, el criterio que establece Hume para saber si una idea es verdadera es que tiene que derivar de algún tipo de impresión, puesto que seguimos en la idea de que el conocimiento procede enteramente de la experiencia. Ese criterio de verdad
de que las ideas verdaderas tienen que derivar de impresiones, entonces tengo que poder encontrar la impresión o las impresiones a partir de las cuales se ha formado esa idea, nos lleva a la crítica que hace Hume de la idea de causa. Realmente, si lo pensamos, cuando establecemos una conexión causal entre dos fenómenos, ¿no? Eso lo hacemos por hábito. En realidad no tenemos una percepción de esa conexión causal. No hay ninguna impresión que corresponda a la conexión causal, ¿no? Simplemente percibimos dos fenómenos que se suceden en el tiempo, ¿no? Y el hábito de que primero ocurra A y después ocurra B nos lleva a nosotros a suponer una causalidad entre esos dos fenómenos. Bueno, a partir de la idea de causa, de la crítica de la idea de causa, llegamos a la postura que se llama escéptica de Hume, en cuanto que no podemos tener certeza ni del yo, ni del mundo, ni de Dios, ¿no? Aquello que Locke había establecido como las sustancias, pues para Hume es imposible conocerlo. Del yo, porque la idea del yo implicaría que hay una impresión constante, que sería a partir de la cual podemos formar esa idea del yo, y esa impresión constante no existe, ¿no? Lo que tenemos es una sucesión de impresiones diferentes que podemos recordar, que están en la memoria. Del mundo, tampoco tenemos certeza, puesto que, si recordáis, hemos dicho que en Locke la certeza de la realidad corresponde a que hay algo que es causa de mis ideas. Pero puesto que la idea de causa no vale, pues no puedo tener certeza de la existencia de un mundo exterior a mí, a mis ideas. Y de Dios tampoco, porque también para la demostración de la existencia de Dios hay que usar la idea de causa, puesto que entendemos a Dios como causa del mundo. Bueno, en los otros elementos importantes de Hume serían el planteamiento moral, un planteamiento emotivista, donde Hume lo que dice es que la razón es impotente en ese terreno y que la valoración que hacemos de las virtudes y de los vicios proceden de un sentimiento, de unos sentimientos de agrado o de repulsión, de tal manera que aquello que nos produce un sentimiento agradable lo llamamos bueno y aquello que nos produce un sentimiento repulsivo lo llamamos malo. Es común a toda la humanidad el tener estos sentimientos, lo que no es común es qué cosas sean las que nos resultan agradables o repulsivas, y eso hace muy difícil o imposible que se pueda establecer una moral universal, ¿no? Aunque los fundamentos morales, el emotivismo, sí que son universales, porque todos tenemos esos sentimientos de agrado o de repulsión. Y conectado con este planteamiento moral estaría la falacia naturalista, que consiste, en resumidas cuentas, en decir que no se puede pasar del ser al deber ser. No puedo deducir cómo deben ser las cosas de la pura descripción de cómo son. Bueno, con esto hemos visto así muy rápidamente lo que supone el empirismo, y antes de entrar en Kant tenemos que pararnos un momentito en Rousseau. La importancia de Rousseau tiene que ver sobre todo con el pensamiento político y también educativo, la influencia que va a tener en los siglos posteriores, pero deteniéndonos muy brevemente en el pensamiento político de Rousseau, estamos otra vez en el planteamiento de las teorías del contrato. En el caso de Rousseau, el estado de naturaleza es un estado idílico, paradisíaco, que se construye con el mito del buen salvaje, es decir, los hombres previamente a entrar en la vida social, en la vida política, son buenos por naturaleza, y sería la propia vida en sociedad la causa de la corrupción de los hombres, de los vicios, de la maldad,
y de que en la sociedad se generen desigualdades. Bueno, la idea de Rousseau es que no puede explicar cómo se ha llegado a esa situación de la vida política, de la vida social, pero sí que puede pensar una manera de legitimar, de hacer legítima la vida política y social a partir del contrato social. El planteamiento del contrato social consiste en decir que todos los miembros del cuerpo social, cada uno de ellos, entrega su libertad a los demás, ¿no? La libertad de cada individuo se reparte entre los demás individuos que forman el cuerpo social. De tal manera que lo que entregas por un lado, ¿no? Entregas tu libertad completa, lo recibes por otro, puesto que recibes la parte proporcional de la libertad de todos los demás que también han hecho lo mismo y la han entregado a los demás miembros. Bueno, de esa manera todos los miembros de la sociedad están unidos, ¿no? Y forman un cuerpo político que se expresa a través de la voluntad general. ¿Vale? La voluntad general es, digamos, como la voluntad de la sociedad en su conjunto y la podemos conocer o nos podemos aproximar a partir de un sistema democrático viendo lo que piensa la mayoría. ¿Vale? La voluntad de la mayoría no tiene por qué coincidir con la voluntad general, pero sí es un indicativo, es lo que nos da la pista de por dónde va la voluntad general. Bien, y pasamos a Kant, que es el más importante de los filósofos de esta época y el que recoge todas estas líneas que hemos ido trazando con los autores anteriores y les da un cuerpo, una forma sistemática. ¿Vale? El planteamiento kantiano parte de las tres preguntas: ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? Que se resumen en una cuarta pregunta, que es ¿qué es el hombre? Bueno, si nos detenemos en la primera pregunta, ¿qué puedo conocer? Pregunta que es respondida en la crítica de la razón pura. Lo que tenemos que ver es, lo primero, cómo es posible la ciencia. Lo que nos aporta conocimiento es la ciencia. Bien, ¿qué es la ciencia? Pues la podemos definir en un primer momento como un conjunto de enunciados o de juicios. ¿Qué tipo de juicios? ¿Cuáles son los juicios propios de la ciencia? Bueno, pues hasta Kant se había establecido una distinción en los juicios entre, en primer lugar, analíticos y sintéticos. Los juicios analíticos son aquellos cuyo predicado está contenido en el sujeto. Por lo tanto, no aportan conocimiento, no son extensivos. Por ejemplo, el todo es mayor que las partes. Eso no aporta nada nuevo, puesto que ya la idea misma de todo, que sería el sujeto del juicio, implica la idea de partes, ¿no? Los juicios sintéticos, en cambio, son aquellos en los que el predicado añade algo al concepto o a la idea del sujeto, ¿vale? Y por tanto aportan conocimiento. Bien, otra distinción de juicios será entre juicios a priori, que son universales y necesarios. ¿Por qué? Pues porque son independientes o previos a la experiencia, o juicios a posteriori, que son particulares y contingentes porque dependen de la experiencia. Bueno, la novedad de Kant es decir que los juicios de la ciencia tienen que ser, por un lado, sintéticos, puesto que la ciencia amplía conocimientos, y por otro lado, a priori, porque los enunciados de la ciencia tienen que ser universales y necesarios. Bueno, y entonces la cuestión es, ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Y ahí Kant establece el giro copernicano, lo que llama el giro copernicano, es decir, hacer depender el conocimiento no tanto de los objetos conocidos como de las facultades del sujeto que conoce. Y eso implica tener que estudiar las facultades cognitivas. Bueno, el planteamiento, puesto que estamos hablando de juicios sintéticos a priori, tiene que ser un planteamiento trascendental, entendiendo por trascendental
las condiciones de posibilidad del conocimiento de los objetos, en tanto que éstas tienen que ser posibles a priori, o sea, independientemente de la experiencia. Bueno, pues en ese planteamiento trascendental empezamos estudiando la sensibilidad, que se estudia en la estética trascendental, y la sensibilidad es una facultad pasiva que consiste en recibir intuiciones. ¿Vale? A las impresiones de Hume, Kant las llama intuiciones. Y esas intuiciones pueden ser o bien intuiciones empíricas, lo que sería una pura percepción de algo, o bien intuiciones puras. Esas intuiciones puras serían las formas a priori de la sensibilidad. Es decir, la constitución formal de la sensibilidad misma previa a cualquier intuición empírica. Es decir, la que hace posible precisamente cualquier intuición empírica. Y esas formas a priori de la sensibilidad, o esas intuiciones puras, serían el espacio y el tiempo. El espacio como forma de la intuición externa y el tiempo como forma de la intuición interna, la sensibilidad interna. Bien, a partir de estas formas a priori, el espacio y el tiempo, podemos explicar los juicios sintéticos a priori en matemáticas. El espacio hace posibles los juicios sintéticos a priori en geometría y el tiempo los juicios sintéticos a priori en aritmética, puesto que el tiempo consiste en el antes y el después y eso corresponde con la serie numérica y la aritmética se ocupa de los números. Bueno, la siguiente facultad que hay que estudiar es el entendimiento, ¿no? Que se divide en entendimiento propiamente dicho y en razón. Vale. Bien, el entendimiento propiamente dicho es una facultad activa, consiste en generar conceptos. ¿Vale? Y esos conceptos que genera el entendimiento, otra vez, pueden ser conceptos empíricos o conceptos puros. Los conceptos puros del entendimiento son lo que llama Kant categorías. Y esas categorías, que recordáis, se deducen de las formas lógicas del juicio, de los tipos lógicos de juicio, cantidad, cualidad, relación y modalidad. Bueno, pues de ahí salen 12 categorías que sirven para organizar la experiencia. ¿Vale? Son conceptos puros, es decir, conceptos previos a cualquier experiencia, pero que organizan esa experiencia. Y entre esas categorías encontramos la idea de causa, ¿no? La categoría de causa. Con lo cual podemos justificar los juicios sintéticos a priori en física. ¿Vale? De esta manera, la idea de Kant es que el entendimiento es legislador de la naturaleza. ¿Vale? Es decir, las leyes de la naturaleza son las leyes que pone nuestro entendimiento, ¿vale? A través de las categorías. Bueno, y por último, la última facultad sería la razón. ¿Vale? Tenemos que, a partir de lo que nos proporcionan la sensibilidad y el entendimiento, a partir de las intuiciones y los conceptos, podemos formar juicios. Vale. La razón lo que hace es ir encadenando unos juicios con otros, formando razonamientos. Y en ese encadenamiento de juicios, lo que la razón busca, por su propia naturaleza, son juicios cada vez más generales. Bueno, esa naturaleza de la razón, que la lleva a buscar cada vez juicios más generales, hace que llegue un momento en que la razón traspasa los límites de la experiencia. Es decir, llega un momento en que la razón emplea las categorías o aplica las categorías a cosas que quedan fuera del ámbito de la experiencia. Y ese es un uso ilegítimo de las categorías. Las categorías solo tienen sentido aplicadas a la experiencia. Bueno, entonces la razón da lugar a una serie de ideas, que son las típicas de la metafísica,
el mundo, el alma y Dios, que no nos aportan conocimiento, pero que sí cumplen una función como ideas regulativas de la razón, es decir, orientan a la razón. ¿Vale? Lo que pasa es que como no es posible conocer nada a partir de esas ideas, pues la conclusión de Kant es que es imposible la metafísica como ciencia. ¿Vale? ¿Quiere eso decir que no podemos decir nada del mundo, del alma y de Dios? No, lo que quiere decir es que lo que digamos no será algo que aporte conocimiento, lo podremos decir desde otro punto de vista. ¿Vale? Ya lo veremos. Bueno, y para terminar, todo este planteamiento nos hace establecer una distinción muy importante entre fenómeno y noúmeno. Fenómeno sería lo que aparece o lo que se muestra en la experiencia. Pero eso implica que hay algo, hay una parte que no se muestra, ¿no? Que no es objeto de nuestro conocimiento, pero que sin embargo sí que podemos pensar. Lo que no es accesible a la experiencia, pero sin embargo es pensable, eso es lo que forma lo nouménico, ¿vale? El noúmeno. Bueno, pasamos al otro punto importante de Kant. Ahora hemos visto el uso teórico de la razón, vamos con el uso práctico. En la crítica de la razón práctica, que es la obra que responde a la segunda de las preguntas que debo hacer, Kant establece que los juicios propios de la razón práctica adoptan la forma de imperativos. Ahora bien, esos imperativos pueden ser de dos tipos. Pueden ser imperativos hipotéticos o puede ser un tipo de imperativo categórico. Los imperativos hipotéticos son condicionados. Siempre adoptan la forma de un condicional. Si quieres lo que sea, entonces haz lo que sea. Ese tipo de imperativo hipotético da lugar a éticas materiales, que para Kant serían todas las éticas anteriores a la suya. ¿Vale? Esas éticas materiales son heterónomas porque hacen depender la acción de un elemento externo, de un elemento material. Si queremos establecer una ética universal, tenemos que buscar una ética que dependa de un imperativo categórico, o sea, de un imperativo incondicionado. Y la única forma de alcanzar ese tipo de imperativo categórico, incondicionado, es que sea formal, que no sea nada material. Es decir, que haya que establezca una forma de las acciones y que además esa forma de las acciones sea capaz de determinar a la voluntad a obrar, que es de lo que se trata. Bueno, esto daría lugar a una ética formal, que sería una ética autónoma. Es decir, el sujeto es autónomo puesto que se da a sí mismo las normas que no dependen de ningún elemento externo material, sino que dependen de la forma misma de la razón del sujeto. Hay que admitir, entonces, que la razón puede determinar a la voluntad por sí sola a obrar, ¿no? La voluntad es la facultad de las acciones. ¿Cómo se determina la voluntad? Bueno, pues hay dos opciones. O bien la voluntad se determina por la razón, o bien la voluntad se determina por las inclinaciones. Para que una acción sea ética, es decir, para que tenga valor moral, lo que dice Kant es que solo tiene que estar determinada la voluntad por la razón. Y eso significa que la voluntad solo obra por deber, ¿vale? Distinguiendo los tipos de acciones entre contrarias al deber, conformes al deber o por deber, solo estas últimas tendrían valor moral. Bueno, ¿qué es el deber? El deber es la necesidad de una acción por el puro respeto a la ley. Entonces las acciones
por deber vendrán determinadas precisamente por la ley moral. Y la ley moral adopta la forma del imperativo categórico, puesto que esa es la forma general de toda ley. Tenéis ahí las formulaciones del imperativo categórico, donde se percibe muy bien, ¿no? En la primera de ellas, que es la que se recoge en la propia crítica de la razón práctica, dice: obra de tal modo que la máxima de tu voluntad, es decir, la frase que describe tu acción, siempre pueda valer al mismo tiempo como principio de una legislación universal, ¿no? Aquí se ve la universalidad ética y la relación entre el imperativo categórico y la forma de toda ley, de una legislación universal. La otra formulación, que en realidad es lo mismo, pero dicho de otra manera, es la de los fines. Obra de tal modo que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como fin y nunca simplemente como medio. ¿Vale? Esto se trata precisamente de que si es la razón la que determina las acciones, eso nos obliga a reconocer a todo ser racional como un sujeto moral. Y por eso a las personas, que son los seres racionales, no se les puede tratar únicamente como medios, sino que siempre serán fines en sí mismos. Bueno, y para terminar, aquello que nos habíamos dejado en el uso teórico de la razón, es decir, las cuestiones relativas al mundo, al alma y a Dios, ahora podemos decir algo más desde el punto de vista del uso práctico de la razón. El uso práctico, la razón práctica, sí que puede establecer una serie de postulados que tienen que ver precisamente con la libertad en el mundo. Es decir, el mundo no es solo un mecanismo que responde a leyes determinadas y deterministas, sino que cabe la causalidad por libertad, ¿no? Y aquí el argumento kantiano se resume en esa fórmula, ¿no? De porque somos libres podemos ser morales y porque somos morales sabemos que somos libres. Bien. La segunda cuestión, o el segundo postulado, sería la inmortalidad del alma. Es necesario suponer, postular la inmortalidad del alma, puesto que en este mundo es imposible que nuestra voluntad coincida exactamente con el deber o con lo que la razón nos dicta. Entonces esa aproximación entre la voluntad, lo que queremos y lo que debemos, tiene que ser posible, y entonces eso implica que tenemos que suponer un tiempo indefinido, es decir, la inmortalidad del alma. Y por último, para que todo esto tenga sentido, tiene que haber algo, tiene que ser posible o tiene que existir algo, algún tipo de entidad donde su voluntad y el deber coincidan. Es decir, tiene que haber una entidad que espontáneamente lo que quiere coincide exactamente con lo que debe. Y esa entidad es Dios. Para resumir el asunto, acordaros de que en todo este tema de la moral y del uso práctico de la razón, para Kant no se trata de que haya que ser morales para ser felices, porque siendo morales en este mundo no vas a ser feliz. Sin embargo, sí se trata de ser dignos de ser felices, ¿no? La cuestión elemental y fundamental en todo este planteamiento formal ético es la dignidad del ser racional. Bueno, pues hasta aquí el rapidísimo repaso que hemos hecho de la filosofía moderna, y con esto terminamos esta parte. Acordaros de que siempre hay que intentar que cuando exponemos estas cosas, según lo que nos pregunten, hay que evitar que los que nos leen o que los que nos escuchan puedan decir algo como esto. Por favor, mire usted, me
me hace el efecto de un estudiante que les he explicado y no se ha enterado. Para suspenderles, ¿se da cuenta? Ese efecto que me hace usted a mí. Pero usted me está... Lo que no puedo tolerar en nombre de un racionalismo mínimo es que alguien esté fingiendo que sabe cosas que no las sabe. Esto es lo que es intolerable.